La identidad es la dicha, la separación es peligrosa. Y sin embargo nuestra tendencia es desprendernos cada vez más, dado que la necesidad de construir un ser propio e individualizado es tan fuerte como la añoranza de permanecer para siempre en la fusión del estado de identidad. Y mientras seamos nosotros, no la madre, los que tomemos la iniciativa de alejarnos, mientras la madre permanezca ahí para nuestra seguridad, parece posible arriesgar e incluso deleitarse con la idea de levantarse a solas. Salir del regazo del paraíso y explorar. Pararse sobre los dos pies y cruzar la puerta. Salir para ir al colegio, al trabajo, a la vida de pareja. Atreverse a cruzar la calle y todos los continentes de la tierra sin la madre. El poeta Richard Wilbur se dirige a nuestro conflicto identidad-individualización en su breve poema acerca de la planta y el desarrollo humano. Y si bien Wilbur reconoce sin ambajes la necesidad de conservar aquel vínculo incompleto, hay algo en la raíz, dice, que no surge más que esa necesidad, que pugna por salir al exterior, y es la búsqueda del ser individualizado. Pero la individualización es en definitiva un problema de nuestra percepción interior, no un problema de geografía. Se sostiene en el reconocimiento de que yo soy distinta de ti, y reconoce también los límites que nos definen. Está vinculado a un núcleo del propio ser que no puede ser alterado o desechado como una prenda de vestir. La individualización del ser no es una súbita revelación, sino un descubrimiento progresivo. A lo largo del tiempo su evolución es muy lenta, y durante los 3 primeros años de vida, en etapas más o menos predecibles de la separación, individualización, nos internamos en el viaje más trascendente de todos los que jamás emprenderemos, el viaje que nos lleva del estado de identidad a la individualización. Todas nuestras futuras incursiones, desde lo familiar a lo desconocido, podrán traernos reminiscencias de este periplo original. A solas, en una habitación de hotel, lejos de nuestros seres queridos, podemos sentirnos de pronto amenazados y faltos de algo, y cada vez que nos desplacemos de lo seguro a lo arriesgado, reproduciremos algunas de las alegrías y de los temores experimentados a lo largo de aquella pérdida inicial. Cuando descubramos la embriaguez de la libertad y el pánico de la soledad en la individualización. Cuando nos embarquemos en lo que la psicoanalista Margaret Mahler ha denominado nuestro nacimiento psíquico. Nuestro nacimiento psíquico tiene lugar cerca de los 5 meses, al iniciarse una etapa llamada diferenciación, edad en la que nos dotamos de un sentido de alerta que ha estado incubándose. Es un momento en el que se teje un lazo madre-hijo específico, un momento en que nos separamos del cuerpo de la madre con la incipiente conciencia de que ese cuerpo y de hecho todo el mundo existe fuera de nuestros límites para ser observado, tocado y disfrutado. En una segunda etapa, hacia los 9 meses, comienza una audaz práctica, a saber, cuando empezamos a arrastrarnos físicamente lejos de nuestra madre, aunque volviendo a ella como a un generoso refugio, donde se nos da la posibilidad de reabastecernos emocionalmente. Se siente miedo allá afuera en el mundo, pero debemos explorar esta capacidad recién descubierta para desplazarnos. Además, hay tantas maravillas que explorar, y mientras la madre esté presente como un cuerpo que se puede tocar, como un regazo sobre el que se puede descansar la cabeza, como la expresión que nos dice «yo estoy aquí y lo haces muy bien», como una sonrisa alentadora, continuaremos expandiendo nuestro universo físico y nuestro propio ser. La práctica se perfecciona y el anclar a 4 patas se convierte
en la posibilidad de caminar, y en esta etapa crucial de la práctica, el sostenerse sobre 2 pies proporciona tal perspectiva, tales posibilidades y triunfos, que un niño puede sentir la embriaguez de la omnipotencia y la grandeza. Nos convertimos en narcisistas consumados, en megalomaníacos, en seres imperiales, en amos de todo lo que abarca nuestra vista. La perspectiva brindada por la posición sobre los 2 pies nos ha lanzado en una aventura de amor con el mundo. El mundo, al igual que nosotros, es maravilloso. En un rincón de nosotros, adultos, vive el piloto solitario, el explorador de África, el navegante de mares desconocidos. En algún lugar nos habita el aventurero intrépido. En algún lugar nos habita, si nos fue permitida la acción propia de la etapa de la práctica, un ser alegre que en algún momento supo descubrir maravillas por doquier. Hoy hemos escarmentado, se nos ha puesto límites, pero si tenemos suerte volvemos a sentir de vez en cuando el contacto de aquella autointoxicación, aquel sentido de lo maravilloso. Cuando Whitman ruge, me celebro y canto a mí mismo, podemos escuchar el grito balbuceante del niño que explora a través de su práctica. La práctica es peligrosa, pero nuestra marcha es demasiado precipitada como para que nos demos cuenta. Sufrimos las magulladuras y nos sangran las heridas, pero volvemos al ataque, y mientras caminamos, corremos, escalamos, saltamos, caemos y volvemos a levantarnos, el mundo nos parece tan familiar, tan alegremente digno de confianza, tan inofensivo, que a los ojos de la madre parecemos seres verdaderamente inconscientes. Sin embargo, la presencia de esta madre siempre a nuestro alcance en segundo plano es lo que permite la expansividad tras la ruptura, y aunque hoy existe una distancia entre nosotros y la madre, la vemos como nuestra a la manera de una prolongación. Hacia los 18 meses, nuestra mente es capaz de entender el significado de nuestra individualización. Entonces, nos vemos como somos, una criatura pequeña, vulnerable e indefensa, de escaso año y medio. Y es entonces cuando empezamos a pagar el precio que se nos exige cuando nos erguimos solos. Habría que imaginarlo de la siguiente manera. Estamos caminando muy confiados sobre una cuerda floja, quizá luciéndonos con un par de piruetas graciosas, cuando de pronto miramos hacia abajo y nos damos cuenta. ¡Ay, madre mía, miren! De que bajo nuestra cuerda floja no hay ninguna red. Ha desaparecido el sentimiento de perfección y poder nacido de la ilusión de ser el rey del mundo, la estrella del espectáculo. Ha desaparecido el sentimiento de seguridad que nace de la ilusión de que un niño siempre contará con una madre como red de salvamento. Por lo tanto, la tercera etapa del proceso de separación e individualización consiste en enfrentar y en resolver un grave dilema. ¿Cómo es posible que después de haber aprendido a andar por nuestros propios medios y de haber conocido los placeres incomparables de la posición en 2 pies, tengamos que renunciar a nuestra autonomía? Y más aún, ¿cómo es posible que nosotros, discretos aprendices del caminar, después de habernos percatado de los peligros de la autonomía, permanezcamos de pie? Esta etapa, denominada de acercamiento, es nuestro primer intento de conciliar la individualización, la cercanía y el sentimiento de seguridad. Si me voy, ¿no me moriré? ¿Y ella me dejará volver a casa? Nos veremos enfrentados a este dilema del acercamiento en muchos otros momentos de la vida. Nos preguntaremos en muchas otras ocasiones, ¿debería partir? ¿Debería quedarme? En muchos momentos cruciales nos preguntaremos ante nuestros padres, nuestros amigos, ante nuestra pareja,
lucharemos con interrogantes que tocan a nuestra intimidad y nuestra autonomía. ¿Cuán lejos puedo llegar y conservar aún mis relaciones? ¿Qué puedo y qué hago querer hacer para mí mismo? Y exactamente cuán preparado estoy para entregar en el amor o simplemente para recibir. En muchos momentos de la vida volveremos a insistir, lo haré yo mismo, viviré por mi propia cuenta, lo solucionaré yo solo, tomaré mis propias decisiones y después de haber tomado esa decisión, podemos descubrir que tememos mortalmente esta autonomía. En ese momento estaremos reviviendo una versión adulta del acercamiento. Durante las primeras semanas del acercamiento nos volvemos hacia nuestra madre. Pedimos insistentemente que nos preste atención. Tratamos de seducir, insistimos, nos volvemos encantadores. Hacemos lo posible por volver a poseerla para hacer desaparecer la ansiedad de la individualización. Interiormente sentimos algo así como no dejes de quererme. Quizá no pueda arreglármela solo allá en el mundo. Sentimos ganas de gritar, auxilio. Y por otro lado, no deseamos auxilio, o mejor dicho, tanto lo deseamos como no lo deseamos. Y acosados por las contradicciones, nos aferramos con fuerza y nos alejamos, nos dejamos estar y huimos, insistimos en nuestra propia omnipotencia, en nuestra furia, en nuestro propio desamparo, y nuestra angustia de separación se intensifica. Añoramos aquel dulce estado de identidad, pero a la vez renegamos del encierro, queriendo pertenecer a nuestra madre y también pertenecernos a nosotros mismos. Nuestra agitación nos hace cambiar de ánimo con frecuencia, avanzando para retroceder como la quinta esencia de la oposición de dos conciencias. Hacia el final del segundo año, cada uno, según su propio estilo, debe empezar a resolver su crisis de acercamiento. Establecemos una distancia holgada, una distancia óptima con nuestra madre. En la búsqueda de esta distancia, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, deseamos situarnos psicológicamente sobre nuestros propios pies. En cada una de las etapas de separación, individualización, tenemos éxito o fracasamos. En cada una de las etapas hay tareas que deben ser concluidas. Y si bien cada uno de los actos de nuestra vida está determinado por fuerzas muy diferentes, están multideterminados. En parte vivimos hoy por lo que aprendimos entonces. ¿Qué sucede con nosotros si somos lanzados fuera del nido por una madre que no puede soportar nuestras dependencias infantiles? ¿Qué nos sucederá si con una madre muy diferente somos tratados como buenos cuando nos quedamos y como malos cuando nos alejamos? O si nuestras primeras exploraciones son observadas con alarma como riesgos para nuestra salud o para nuestra propia existencia. O si cuando decimos vete al infierno, me voy a explorar de todos modos, nos caemos de bruces si nuestra madre no quiere levantarnos. Lo que sucede es que nos adaptamos, nos derrumbamos o llegamos a un compromiso. Sucede que cedemos, dejamos las cosas como están o nos imponemos. Cualquiera sea la solución que adoptemos, siempre será reformulada y elaborada por experiencias posteriores. Sin embargo, de una u otra forma seguirá moldeándonos. En verdad, desde luego, que personas que han vivido historias sorprendentemente parecidas puedan darle soluciones tan distintas. También es verdad que personas que hoy se parecen mucho han llegado a ser lo que son a partir de antecedentes muy diferentes. En el desarrollo no existen las correlaciones excesivamente sencillas del tipo A es igual a B, porque además de la ecuación está el propio temperamento, y porque cada una de nuestras experiencias a lo largo de la vida está marcada por las características únicas con que hemos nacido.
Hacia el final del segundo año hemos realizado un desplazamiento notable desde el estado de identidad al de individualización, empezando por la diferenciación, más tarde con la etapa de práctica, para terminar luego en el acercamiento. Estas etapas de separación, individualización que se superponen durante periodos de transición, terminan en una cuarta etapa de límites no definidos durante la cual estabilizamos nuestra imagen interna de nosotros mismos y de los demás. Esto representa una cierta elaboración. En nuestro estado de inmadurez aún no podemos concebir la extraña noción de que las personas buenas a veces también pueden ser malas, y así nuestras imágenes interiores de la madre y de nosotros mismos se escinden en dos. Hay un yo todo bondadoso, soy una persona totalmente maravillosa, y un yo todo maldad, soy una persona completamente indeseable. Hay una madre totalmente buena, me da todo lo que quiero, y hay una madre totalmente mala, no me da nada de lo que quiero. En una edad temprana solemos pensar que estos aspectos de nuestro yo que habitan en nosotros, así como estas madres, son personas diferentes. Hay hombres y mujeres adultos que nunca dejan de hacer esto y viven toda su vida de acuerdo a alguna forma de esta decisión. En mayor o menor grado, viven en un mundo rígido de categorías en blanco y negro. Pueden alternar entre un amor propio exagerado y un odio de sí mismos igualmente excesivo. Pueden idealizar a sus amantes y a sus amigos, y luego, cuando sus amantes o amigos se comporten como gente normal, como gente con defectos, serán excluidos de sus vidas. No eres perfecto, me has defraudado, no vales nada. La decisión también es propia de los padres que ven a Caín en un hijo y a Abel en el otro, y de los amantes que ven en sus mujeres una Madonna o una prostituta, y de los líderes que no toleran disensión alguna. O estás a mi favor o estás en mi contra. Y a veces es característico de aquellos amables seres que llevan el crimen en el corazón, como los Jekylls o los Hydes. La escisión es considerada un fenómeno universal durante los primeros años de vida. Defendemos lo bueno manteniendo lo malo a raya. Ponemos nuestra furia en cuarentena, temiendo que nuestros sentimientos de odio aniquilen a los seres que amamos. Sin embargo, aprendemos progresivamente a vivir con la ambivalencia y con el tiempo aprendemos a reparar la escisión. Ahora bien, es evidente que un universo con categorías del tipo bueno, malo, correcto, incorrecto, sí, no, puede garantizar una sencillez bastante cómoda. Y es verdad que inclusive la gente llamada normal cae de vez en cuando en la decisión. Sin embargo, el desprendernos de nuestras simplificaciones infantiles, tan inducidas por el temor como falsamente blanquinegras, para trocarlas por las ambigüedades más complejas de la vida real, es otra de nuestras pérdidas necesarias. Y a lo largo de este desprendimiento se hacen valiosas adquisiciones. Logramos entender que la madre odiada y ausente y la madre amada y afectuosa que nos abraza es una sola, y no dos madres diferentes. Nuestra imagen del propio ser está dada por la fusión del niño bueno y el niño malo. En lugar de ver partes de la gente, empezamos a ver un todo. Empezamos a ver lo estricto, pero magníficamente humano. Y llegamos a descubrir en nuestro propio yo la amalgama de sentimientos de amor y odio. La tarea nunca se completa, puesto que a lo largo de nuestras vidas cortaremos y volveremos a pegar los trozos de estas imágenes. Y en algunos momentos veremos solo blanco o negro, y continuaremos remodelando nuestro yo hasta nuestra muerte. Entre los 2 y 3 años, sin embargo, nuestro mundo interior empieza a adquirir una medida de equilibrio, una constancia de sí mismo, una imagen mental integrada y perdurable de un yo. Una constancia respecto al objeto,
una imagen interna de una madre entera y suficientemente buena, una imagen total que puede sobrevivir a nuestra furia y odio, una imagen, y esto es crucial, que puede darnos el sentimiento de amor, de seguridad y de cómoda acogida que nuestra verdadera madre nos procuró antaño. En nuestros primeros y cotidianos encuentros con una madre afectuosa y suficientemente buena, sentimos una seguridad tanto física como emocional. Y cuando construimos recuerdos de los cuidados que nos prodigaron, estos se convierten tan sólidamente en parte de nosotros mismos que en realidad necesitamos cada vez menos a la madre. No podemos sostenernos por nuestros propios medios hasta que llegamos a poseer esta dimensión interior que nos es dada tanto por nuestra madre como por los demás. Y aunque los grandes nudos de la memoria que crean nuestro mundo interno están con frecuencia fuera del alcance de nuestra conciencia, a veces pueden ser recordados, como lo demuestra esta experiencia. A lo largo de un psicoanálisis, una mujer había empezado a descubrir y gozar de sus propias fuerzas. Había en ella recursos que nunca había sospechado poseer. Algo asombrada, se vio a sí misma capaz de visualizar literalmente aquella fuerza. Sin embargo, la imagen que su mente capturaba era, y de aquí la extrañeza, la de una estructura de madera cuya forma no podía identificar. Esta forma, que tenía 4 lados, le presionaba en el interior de la parte superior del pecho. Según la fórmula de rigor en psicoanálisis, dejó que afloraran las asociaciones con esta imagen y descubrió en aquella forma una prensa para raquetas de tenis. Dado que ella ni practicaba ni apreciaba este deporte, la imagen la dejó perpleja, pero posteriores asociaciones la condujeron desde la prensa de tenis a las estampas de flores y de estas a las estampas de mariposas, hasta que de pronto afloró un recuerdo, el de una enfermera de hospital que la había cuidado cuando era una chica muy enferma y asustadiza. Recordó aquella consoladora mujer que le mostraba todas las tardes cómo la unión de sombras proyectadas en la pared de su habitación dibujaba la forma de mariposas. Aquella mariposa impresa en su interior ha quedado como recuerdo perdurable del amor consolador de la enfermera, del alivio que le procuraba cuando era niña y sufría en una habitación de hospital. Efectivamente, de los dolores en la parte superior del pecho. Aquello le permite ahora sostenerse por sus propios medios.